para que se cumpla, digamos, lo que espera Trump, digamos, en términos reales, tendría que haber una sustitución de importaciones de nuestras exportaciones en Estados Unidos. Claro. Es decir, ¿no? Que otro país, ¿no? Lo proveyera de lo que nosotros Claro, le que vendemos. se encargara de hacer todo lo que nosotros estamos haciendo ahora, ¿no? Y claro. si no quiere comerciar con China y también ya está peleado con la Unión Europea, entonces ¿quién le va a proveer esos bienes? Momento Económico. Temporada 3. Es un podcast del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Análisis de la actualidad económica de México y el mundo. Bienvenidos a Momento Económico, el podcast. Hoy tenemos como invitado al doctor Moritz Alberto Cruz Blanco, que es investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hola. Muchas gracias por haber aceptado la invitación, Moritz. Y bueno, como tú sabes, en los últimos días se ha hablado sobre la declaración del presidente Donald Trump respecto a sus intenciones de imponer aranceles a productos importados de México e incluso aranceles al acero y al aluminio en una tasa del 25%. Al respecto, pues primero me gustaría que nos dijeras qué es un arancel y después que nos dijeras qué implicaciones tendría esto para la economía mexicana. Hola y gracias por la invitación. Bueno, un arancel es un impuesto, ¿no? Y que se aplica al comercio exterior, ya sea a los bienes importados o a los bienes exportados. Y la intención en este caso pues es incrementar el precio de ese bien, ¿no? Intentando desincentivar su consumo o bien, ¿no? Proteger a la industria local. Ese es el objetivo que tendría un arancel o un impuesto al comercio. Y perdona que te interrumpa, este arancel es, al final es, digamos, un precio adicional a los bienes que se puedan importar y este es pagado por quien lo compra o, digamos, por el primer comprador, digamos, o el importador o por quien lo consume. Bueno, sí, finalmente, digamos, ¿no? Es un porcentaje que se añade al costo, ¿no? Como el IVA, ¿no? Tiene un precio y se le suma 16% y es el precio final. Lo paga el importador, en este caso, y él decide realmente quién absorbe el precio, el costo, ya sea él, ¿no? Disminuyendo su ganancia o el consumidor final. Eso puede depender de quién lo haga. De cada importador para mantener pues, sus ventas. Y el efecto, las implicaciones para la economía mexicana, respondiendo a tu segunda pregunta, pues son básicamente, depende de la temporalidad del arancel, es decir, si va a ser permanente, ¿no? Si va a ser temporal, a qué tipo de bienes se va a aplicar. Yo creo que estamos ante la incertidumbre realmente de saber, porque se ha hablado de un arancel, ¿no? En términos generales, pero no sabemos exactamente a qué tipo de bienes se haría, ni sabemos además cuánto durarían esos impuestos. Entonces habría que esperar realmente, pero insisto, si el objetivo es encarecer, ¿no? Los bienes que se exportan, pues tendría como resultado pues una disminución de las ventas de los productos mexicanos, ¿no? A Estados Unidos, si es que eso ocurre, porque hay varias condiciones que deberían de cumplirse para que pasara por completo. Claro. Y sabiendo que las exportaciones hacia Estados Unidos contribuyen con cerca del 30% del PIB, entonces, ¿cómo crees que México debería de enfrentar esta posibilidad de un mayor arancel? Es decir, ¿hay alguna alternativa para contrarrestar los posibles efectos negativos en nuestra economía de la aplicación de estos aranceles? Sobre todo, bueno, también hablando de este arancel que se pretende sobre el acero y el aluminio y la industria automotriz, ¿no? Que somos
pues muy dependientes de esa parte, ¿no? Aunque es algo controvertido, ¿no? Porque se sabe que este arancel se quiere aplicar aún cuando hay un superávit de parte de Estados Unidos frente a la economía mexicana, ¿no? Entonces, ¿qué opinión tienes al respecto? Bueno, efectivamente, el supuesto del que parte el presidente Trump es erróneo en el sentido de que en el caso particular de acero y aluminio, Uh-huh. México tiene un déficit, ¿no?, con relación a Estados Unidos, es decir, importa más de lo que exporta y no tiene entonces ya sentido un impuesto, porque, ¿no?, si estás importando más de lo que exportas, pues de todas maneras les va a costar a ellos más comprarnos. O sea, va a ser más grande el superávit, digamos, que tenemos con ellos y pues no tiene sentido estrictamente. Eh, y cómo hacer frente a un impuesto, ¿no?, a un arancel, me parece que primero habría que esperar a que se materialice, ¿no? Uh-huh. Yo creo que eso es importante. Y me parece a mí que efectivamente el comercio exterior tiene un peso importante en la economía mexicana por todo este proceso de apertura que se ha dado Sí. a través de 30, 40 años. En particular, ¿no?, pues las exportaciones, como bien señalas, 30% del PIB y las importaciones el mismo porcentaje. En total, más o menos 60, 70% del Producto Interno Bruto. Son importantes, por lo tanto, ¿no?, porque, ¿no?, juegan un papel relevante dentro de la producción nacional. Y la forma de enfrentarlo, si es que se materializa, pues sería mirando hacia adentro, me parece, para contrarrestar el efecto negativo que pueda tener en la demanda, ¿no?, la potencial en la aplicación del arancel. Cuando hablo a mirar hacia adentro, me refiero a, ¿no?, intentar que sea el mercado doméstico quien dinamice, como lo ha hecho, me parece, en el pasado muy reciente, el crecimiento económico. Este sería como una alternativa, ¿no? una alternativa, y la otra es engarzar, bueno, sustituir importaciones, ¿no?, que es a lo que finalmente también te puede llevar estas medidas, intentando que, pues sí, dejes de importar algunos productos básicos o en la medida en que sea posible algunos bienes, y que al mismo tiempo eso sirva para engarzar el sector doméstico con el sector manufacturero. Sí. O sea, la idea sería que nosotros dejáramos de importar, es decir, dejar de comprar bienes, algunos bienes y servicios a Estados Unidos y además fijarnos en nuestro sector interno, digamos, a partir, ¿qué sectores crees que serían como los claves a los que se tendría que apoyar para que fueran como el motor de crecimiento para México, que permitiera a lo mejor de alguna manera, bueno, es muy complicado que dejemos el comercio exterior, ¿no? Pero a lo mejor disminuirlo y más bien basar nuestro crecimiento en el sector interno. Pero ¿qué sectores serían esos motores de crecimiento interno en el caso de México? Bueno, habría que señalar en primera instancia que los grandes países en general tienen como motor de crecimiento el sector doméstico, ¿no? Es decir, el mercado interno. El sector externo o el comercio les ayuda, pero no es fundamental para su desempeño económico, como es el caso de China, por ejemplo, y Estados Unidos. El peso importante de su crecimiento ¿no?, y de su desarrollo recae en el mercado doméstico. Entonces no es algo inusual, ¿no?, mirar hacia adentro. Me parece que más bien esa es la transición o el proceso normal, que debería ser normal, ¿no? Primero pones énfasis en el mercado doméstico como motor de crecimiento a través del consumo doméstico, y a su vez el consumo debe de estar basado en ingresos crecientes de los trabajadores y de un estado de bienestar fuerte, ¿no? O sea, a través de transferencias monetarias, pero no nada más, ¿no?, a través de servicios públicos de calidad, ¿no?, y en la cantidad suficiente para que todos accesen a ellos, a la educación, al transporte, ¿no?, a la seguridad social, o sea, al médico, a la salud. En la medida en que uno accesa a esos bienes, ¿no?, tus necesidades de gastar en ellos pues disminuyen, no necesitas tanto ingreso,
pero ¿no? el Estado está proveyéndolos. Entonces creo que esa combinación de Estado fuerte, ingresos fuertes o crecientes, ¿no? hacen que la gente, ¿no? esté destinando su gasto al consumo doméstico. Y entre este proceso, ¿no? de crecimiento del gasto aumenta de manera natural el consumo de bienes manufacturados. ¿no? Ahora, el sector manufacturero de México, ¿no? digamos que está dividido en dos grandes partes. Una parte que se dedica a exportar, que es como el 30% del sector manufacturero, y otra parte que está enfocado a proveer todo lo que se necesita en mercado doméstico, como 70%. Entonces, una parte importante, ¿no? del sector manufacturero es el mercado doméstico. Entonces, en la medida en que crezca el ingreso, ¿no? va a crecer su demanda. Y en la medida en que se creen los incentivos para que este sector, ¿no? cree bienes y servicios que se importan, ¿no? entonces pues ya vamos a requerir menos importaciones, por ejemplo. ¿no? Claro. Entonces sí, creo que la estrategia puede ir por el sector, hacer crecer al sector manufacturero doméstico. Me preguntabas un poco de las industrias, ¿no? Mira, pues yo creo que habría que, si uno piensa todavía en un sector manufacturero exportador, lo que existe, a donde puede ir, pues habría que engarzar a toda la industria, como tú mencionabas también al principio, a toda la industria del transporte, por ejemplo, con la metal básica o con la fabricación de productos metálicos, ¿no? que estén engarzados para que México, bueno, la producción doméstica o los productores domésticos surtan de los insumos a esa industria en lugar de importarlos. Claro, ¿no? Y eso va generando estas cadenas productivas que dinamizan el crecimiento. Entonces tendríamos como los dos frentes, ¿no? Un mercado doméstico que le está demandando al sector manufacturero doméstico, ¿no? con menos importaciones, y a la vez, cuando viene la demanda externa, que esté engarzado, ¿no? ese sector externo con el doméstico, para que sea también un motor de crecimiento. Creo que por ahí podría ser la estrategia para aliviar los potenciales estragos, ¿no? de los impuestos que se pretenden. Sí, y en ese sentido hay como otra preocupación, ¿no? ¿Qué tanto estos aranceles podrían afectar en términos de encadenamientos productivos, ¿no? O sea, nuestra economía realmente tiene muchos encadenamientos productivos con Estados Unidos que pudieran verse afectados por estos aranceles. Pues yo creo que la forma en cómo se ha constituido el sector exportador mexicano tendría efectos que son, me parece, difíciles de anticipar, pero uno puede pensar que si gran parte de las exportaciones están, ¿no? constituidas por importaciones, ¿no? en la medida en que las exportaciones se contraigan, también se van a contraer de manera natural las importaciones. Lo cual no, puede ser bueno y malo al mismo tiempo, porque ¿no? aun cuando crezcan o caigan las exportaciones, caen las importaciones y tu balanza comercial se mantiene estable, digamos. Sí, claro. ¿no? Entonces, uno puede pensar que inicialmente el efecto sería en ese sentido. Obviamente habría afectaciones reales como ¿no? pues una disminución del empleo, ¿no? Pero habría que ver en qué medida son, porque también para que se cumpla, digamos, lo que espera Trump, digamos, en términos reales, tendría que haber una sustitución de importaciones de nuestras exportaciones en Estados Unidos. Claro. Es decir, ¿no? que otro país ¿no? Lo proveyera de lo que nosotros Claro, le que vendemos. se encargara de hacer todo lo que nosotros estamos haciendo ahora, ¿no? Y claro. si no quiere comerciar con China y también ya está peleado con la Unión Europea, entonces ¿quién le va a proveer esos bienes? Al final me parece que lo que podría pasar es que incluso con los aranceles, ¿no? con el precio mayor, la demanda no se contraiga en Estados Unidos, o sea, de nuestras exportaciones, y las cosas sigan ¿no? como son, y ya no sabemos quién absorbería realmente el costo. Insisto, pueden ser los mismos exportadores diciendo, pues ni modo, ¿no? Claro. Para seguir vendiendo, pues hago que mi margen de ganancia caiga un poco, o lo traspaso completamente a los precios y pues hay que se hagan cargo los
los consumidores, ¿verdad? Claro. Entonces yo creo que hay escenarios que son de difícil predicción, pero ¿no? Cuando uno piensa en uno potencial es el que acabo de describir. Claro, aparte venimos de apenas se viene disminuyendo la inflación, entonces también sería un escenario que pues nadie quiere, ¿no? Volver a incrementar los precios. Y bueno, en esta parte de que nos mencionabas de los salarios y de hacer más fuerte el mercado interno y toda esta parte, y que sí hemos visto, ¿no? Que ha habido un incremento salarial. ¿Y qué opinas acerca de sí incrementar los salarios, de esa manera incrementar la demanda interna? Pero hay personas que dicen que esto podría generar inflación. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, pues ya hay evidencia de que esto no ha pasado, ¿no? De que era más bien, como dicen, un mito teórico de la teoría económica, por decirlo así, donde se pensaba que todos los incrementos en salario se pasaban inmediatamente a precios y esto generaba inflación. Yo creo que hay todavía mucho espacio para que crezcan los salarios, porque si uno observa los datos, ¿no? Los salarios son apenas, no llegan ni siquiera a 30% del ingreso total, ¿no? Y, o sea, eso quiere decir que el 70% del restante, ¿no? Se queda en la parte de las ganancias, o sea, 30 contra 70. Cuando en países como Estados Unidos, ¿no? Y la Unión Europea o incluso otros latinoamericanos, ¿no? Esto es al revés. Generalmente es al revés, o sea, 70 o 60 por ahí se va hacia los salarios y el resto se va a las ganancias. Es decir, ¿no? Lo que sugiere que si esa relación funciona en otros países, ¿no? Pues debe de funcionar en México también sin problemas. Cambiar la participación de los salarios en el ingreso es fundamental. Entonces hay mucho espacio todavía para que se aumenten los salarios. Creo que es una política que debe de mantenerse y todavía en función pues, de muchas variables, ¿no? Hasta eventualmente que se equipare con la productividad, que es como dicen, se señala que es el ideal. Perfecto, pues doctor, te agradecemos muchísimo y les damos las gracias al auditorio y los esperamos en el siguiente Momento Económico. Momento Económico, el podcast. Es dirigido y producido por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Dirección ejecutiva, José Manuel Márquez. Dirección académica, César Salazar y Mildred Espíndola. Dirección técnica, Victoria Jiménez. Producción técnica, Eduardo Martínez. En las voces de entrada y salida, Hanna Posadas y Eduardo Martínez. Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad exclusiva de quienes las emiten y no reflejan necesariamente la postura del UNAM. Reserva de derechos al uso exclusivo del título en trámite.